Muy buenas noches. Luego de los complejos casos del Bester Gordillo, de Napoleón Gómez Urrutia y de Carlos Romero Deschamps, observamos que entramos en una extraña etapa de amnistía por sobre la ley, que puede proteger incluso a delincuentes como los huachicoleros o los narcotraficantes. Eso coloca a la sociedad en un esquema de franca vulnerabilidad, y es la impartición de justicia a modo y pues ni modo. Y eso es un tema para discutir a fondo. Con Carlos Ramos Padilla. Después de la jornada electoral de este año, se ha generado una serie de sospechas que nos han dejado varias preguntas y varios cuestionamientos. El programa estará dividido en 4 bloques. El primero de ellos, ¿qué es el Estado de Derecho y cómo debe de funcionar? Estarán con nosotros 3 importantes catedráticos para poner puntos y señales sobre este esquema. El segundo, refugio que no otorgan las instituciones. Este es el segundo tema. El tercero, vamos a explorar y vamos a debatir sobre los cómplices, omisos o corruptos en nuestro sistema de impartición de justicia. Y bueno, pues para concluir, para cerrar con broche de oro, hablaremos también de los esquemas anticorrupción plagados precisamente de eso, de corrupción. Comenzamos. Entre pactos políticos y amnistías a discreción vemos la fragilidad en la que se encuentra el Estado de Derecho en México. Hoy, al parecer, la justicia se aplica a modo y pues ni modo. Este es un tema para analizar, como ya lo anticipé, a fondo. Doctor José Luis Camacho, ¿cómo estás? Felicidades. Gracias, Acabas Carlos. de tener un grado académico muy importante, Gracias, el Carlos. doctorado. Gracias, por la así Universidad es. de México. Muchas gracias, José Muy Luis, buenas por estar noches con nosotros. Ricardo Peralta. Muchas gracias, Carlos. Encantado de estar Bienvenido, con como ustedes. siempre. Muchas gracias. Encantado, gracias. Polémico para el debate, bueno para el Parlamento. Mario Rosales Betancourt, también catedrático universitario. Mario, bienvenido. Un honor estar aquí con tan buenas compañías. Eso. A ver, vamos a establecer, vamos a armar criterios para poder entender de qué vamos a hablar. Quisiera que ustedes, como doctos en el tema, me explicaran, 1, ¿qué es Estado de Derecho? 2, ¿qué es impartición de justicia? Y 3, ¿puede existir una constitución política, legal, jurídica y política frente a una moral? Ricardo. Bueno, el ¿Qué Estado es de Estado de Derecho. El Estado de Derecho es una garantía que otorgan nuestras leyes. El Estado de Derecho es la libertad. El cumplimiento de nuestras libertades establecido en la Constitución. El Estado de Derecho es algo que no tenemos en nuestro país, Carlos. No hay. El Estado de Derecho es algo que estamos buscando los mexicanos, donde tengamos libertad de expresión clara, abierta, universal, donde tengamos todas las libertades primordialmente relacionadas con los derechos humanos establecidos en la Constitución, y esa ausencia de Estado de Derecho es el Estado que hoy nos ha llevado a ese nivel de impunidad, a ese desprestigio de nuestras instituciones, a esa falta de credibilidad y esa ausencia de líderes que hoy tenemos en nuestro país. ¿Estarías en el momento de atreverte a calificar esto como un Estado fallido entonces? Por supuesto, por supuesto. No quiero hablar de que el país es una tragedia, porque tampoco es así. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos por lo menos 18 años es que vamos en una debacle del Estado de Derecho, del cumplimiento de nuestras normas. Y eso no dicho solamente por mí. Hay mediciones internacionales donde nos dejan en los últimos lugares de medición de Estado de Derecho a nivel internacional. Esta medición internacional no solamente nos deja muy mal a nivel mundial, sino a nivel local. Este compromiso social que se hace de un gobernante frente a sus gobernados en el cumplimiento de la ley está en los resultados electorales pasados. Ese descontento social hizo perder al régimen del PRIAN las elecciones con esa aplanadora de más de 30 millones de votos. Tiene que ver con el incumplimiento del Estado de Derecho, de la Constitución y el resto de la normatividad, por ese incumplimiento que poco a poco se fue gestando, entre muchos otros motivos. El lugar de México en el índice del Estado de Derecho entre el 2017 y 2018 es el 92, el lugar 92 de 113 países. Así es. Mario Rosales Betancourt, esto es muy grave lo que nos afirman, lo que nos subraya Ricardo Peralta, porque quiere decir que de los 3 poderes de la Unión, por lo menos hay sospecha de omisión, negligencia e ineficacia del legislativo y ahora de fracasos contundentes, pactos, compromisos o corrupción del judicial. Efectivamente, el Estado de Derecho implica que los gobernados
obedezcan a los gobernantes y los gobernantes obedezcan a las leyes. Esto es que todo mundo se sujete a las normas jurídicas que nos deben de regir a todos. ¿Qué es lo importante? Que además de que tengamos esas normas jurídicas, para que haya un Estado de Derecho, como efectivamente lo acabas de preguntar, este tiene que ser eficaz. Esto es cumplir el propósito de la norma, que es precisamente que si se comete un acto que la ley considera como un delito, si esa debe ser B, debe de aplicarse la sanción. O sea, un Estado de Derecho implica la posibilidad de que las normas se cumplan y si no se cumplen, se castigue a quien realizó la conducta contraria a la ley. Una sanción, una sentencia Sí. a modo No, y ni modo. no, al contrario. Eso ya no es Estado de Derecho, eso implica que no está siendo eficaz ni eficiente el Estado de Derecho. O sea, para que se dé, tiene que haber primero buenas normas, segundo... ¿Las hay o no? Las hay incluso, pero falta uno, revisar muchas veces las normas. ¿Dónde están las fallas, digamos, del Estado de Derecho? Primero, que a veces las normas no son las mejores. Segundo, en que no se conoce la verdad. O sea, para que haya un Estado de Derecho se tiene que saber realmente lo que pasó. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? Que muchos delitos no se castigan porque no sabemos la verdad. O sea, la falta de elementos. La falta de investigación y de conocimiento de lo que es lo que los abogados llamamos la verdad histórica. Segundo, una adecuada forma de investigar y de procesar. Esto es, tiene que haber un debido proceso. Un proceso en el que se vayan cumpliendo cada una de las normas de los pasos, de tal manera que se respeten por un lado los derechos humanos, pero por otro lado se pueda en un momento saber exactamente qué pasó para saber el grado de responsabilidad que tuvo. Ese debido proceso tiene que culminar con una buena sentencia y esa sentencia tiene que ejecutarse. Si en alguna de estas etapas falla algo, entonces sí se da una falta del Estado de Derecho, no se está cumpliendo el propósito y viene lo que es lo contrario al Estado de Derecho, que es la impunidad, que eso es precisamente lo que no se puede hacer, que haya justicia para unos, injusticia para otros, que haya inocentes en la cárcel y sobre todo lo más grave, culpables que están libres. Doctor Camacho, Ricardo Peralta nos involucró en el marco internacional, hizo, no sé si para bien o para mal, comparativos. Yo preguntaría entonces, ¿por qué aquí el Estado de Derecho no funciona lo que en Estados Unidos es una excelencia? The rules of the law. ¿Por qué allá sí y aquí no? Fíjate que yo no pensaría lo que tú dices que sea exacto, pero primero quisiera decirle con todo respeto a Ricardo que me parece muy drástica, muy dramática la visión que tiene del sistema jurídico mexicano, del Estado, de las instituciones. Yo podría decir simple y sencillamente que hace un mes se llevaron elecciones en nuestro país donde participaron 60 millones de mexicanos, donde ganó un candidato que no era el del partido en el gobierno y no se rompió un solo vaso. Bueno, salvo 150 muertos, ¿no? 156,000 casillas en todo el país y no se rompió un solo vaso. Los otros partidos, a los minutos de que era oficial el resultado, salieron. Perdón, fue antes de que fuera oficial, ¿eh? Sí. Salieron antes de que el INE tomara la responsabilidad legal y jurídica ante los resultados. Tienes toda la razón. No, y oficial fue hasta una semana después. Pero quiero decir que eso es institucionalidad. Eso lo vivimos hace 12 años, hace 18, y nos quejábamos porque en este país no se contaba el voto. No sé si sean legítimos o no los votos que se meten a la urna, pero los votos se cuentan. Eso es fortaleza institucional. Tienes toda la razón, Mario. A lo mejor el Estado de Derecho, que debe de ser el imperio de la ley, no es lo suficientemente sólido en nuestro país. Tenemos que hacer mucho. Habrá algunas instituciones no muy fuertes, pero yo te pongo el caso, y los 4 que estamos aquí estaremos de acuerdo. La Universidad Nacional es una institución sólida, la Procuraduría del Consumidor, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en fin, sí hay mucho por hacer. Pero no es un Estado menos fallido. Yo no me atrevería a decir que es un Estado fallido. Doctor Camacho, vamos a entrar. Es lo que yo pienso, mi querido Ricardo. Detalles, vea la réplica de Ricardo Peralta. Venga. A ver, una institución, estoy hablando de mi casa de estudios, de la máxima casa de estudios de este país, pero una institución sólida no permite que durante 16 años tengan secuestradas sus instalaciones como el Justo Sierra. Para empezar,
Eso me parece que no es solidez, como nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales está invadida de ambulantes y de droga. Bueno, te voy a decir un caso, hablando de la UNAM, porque yo he sido víctima. En este momento, el director me está queriendo quitar mi plaza, bajar mis horas, y hizo una serie de procedimientos utilizando legislación derogada, utilizando falsedad, porque dijo que no conocía una información que ya tenía y después resulta que sí ya la tenía. ¿Dónde es eso? O sea, que no, en la FES Acatlán. O sea, Acatlán. entonces, aún pongo un ejemplo de que puede haber instituciones como la UNAM en la que a veces no se respeta el Estado de Derecho y por el contrario, instituciones que puedan estar muy prestigiadas en donde sí se respete el Estado de Derecho. O sea, el fenómeno se da en todo. A ver, para hablar del Estado de Derecho lo hemos anclado, lo hemos eslabonado a la impartición de justicia que parece que está cucha, manca, coja. Tu réplica, Ricardo. Por supuesto, siempre voy a respetar lo que diga mi querido amigo el doctor José Luis Caballero. Gracias, Sin embargo, pues el hecho de que yo lo respete muchísimo, Camacho, el maestro doctor José Luis Camacho, bajo ninguna circunstancia significa que esté de acuerdo. Y precisamente estas mesas de debate para eso sirven, para enriquecer nuestros puntos de vista. No solamente fue una participación de 60 millones de mexicanos, fue un triunfo de más de 30 millones de mexicanos que jamás en la historia se había dado. Si el margen hubiera sido inferior, como está acostumbrado el sistema a billetazos ganar las elecciones, por supuesto que hubiera habido un fraude electoral, como las dos últimas elecciones que a muchos nos constan que ocurrieron. La operación del pago de votos se dio de todos modos, pero no alcanzó el fraude por la cantidad de gente que salió a votar y por la enorme diferencia. Esa es una realidad. El hecho de que yo hable de un Estado fallido, e insisto sobre lo mismo que mencioné, no significa que México esté en llamas en todos los ámbitos de la vida social, política y jurídica. Sin embargo, volteemos a ver la cara en otros estados de la República, cómo vive la gente. La gente está esperando que haya una balacera, los niños están entrenados para tirarse al piso, para no ser muertos en un enfrentamiento y que sean después daños colaterales, como alguna vez dijo Calderón, ¿no? La gente vive atemorizada de ser secuestrada, la gente vive en el terror por la inseguridad y la violencia que tenemos en el país. 140,000 muertos no los tiene Siria en 8 años de guerra. Y nuestro país ha aportado al crimen organizado, a la violencia, 140,000 muertos y casi 40,000 desaparecidos. Somos el único país del mundo que presenta esos números. Por supuesto que estamos hablando de un Estado fallido, por supuesto que tenemos que hablar de un Estado fallido. Que hay instituciones firmes, legales, reconocidas por nuestro país e internacionalmente como instituciones que han hecho mucho y han dado mucho a nuestra nación, también hay que reconocerlo. No todo está en llamas. Tomando en consideración lo que dice el licenciado Mario Rosales, cuando llegan los sentenciados al sistema penitenciario, y eso también es Estado de Derecho, se incumple con 5 elementos que señala la Constitución: educación, deporte, capacitación, trabajo y recreación. Esos 5 elementos señala la Constitución como elementos sine qua non para que una persona pueda reinsertarse. Ya no se habla de readaptación porque es contrario a los derechos humanos. No son desadaptados, hay que reinsertarlos de nueva cuenta. No cumple ni el sistema nacional penitenciario ni los locales, por supuesto, con esos 5 elementos constitucionales. Eso es falta de Estado de Derecho. Oye, el sistema penitenciario está olvidado. Podemos tener una gran procuración de justicia, una buena administración de justicia, pero la gente no se está reinsertando en nuestro país. Vamos a hacer una pausa, pero yo quisiera preguntar, y no solamente esto incluye a los narcotraficantes, pero yo quisiera preguntar, para responder luego de unos segundos, ¿dónde vivimos más seguros? ¿Dentro de las cárceles o fuera de las cárceles? Esto es A Fondo, volvemos. Ya habíamos presenciado públicamente, ya habían desnudado las fallas del sistema jurídico en este país en una película de mucho éxito que se llamó Se presume inocente. Las deformaciones, las arbitrariedades, la manipulación. Después viene un candidato a la presidencia que nos propone que para arreglar la situación jurídica, política de este país hay que mochar manos. Y yo pregunto, José Luis, ¿dónde estamos más seguros ahora, dentro de la cárcel o fuera de la cárcel? Qué terrible, tienes toda la razón. Estamos viviendo una inseguridad afuera y por lo que vemos también adentro, pero yo creo que hay algo que es más importante. Comentaba ahorita Ricardo, y si los billetazos y todo ese tipo de cosas, yo creo que eso ya está en el pasado. Afortunadamente,
en estas pasadas elecciones. La gente decidió, 30 millones de mexicanos decidieron por una nueva opción. Qué bueno, ojalá sea lo correcto, se puedan hacer las cosas bien y las cosas mejoren para el país. Yo sigo pensando que tenemos grandes instituciones, que hay un marco jurídico importante que hemos hecho todos los mexicanos, los diferentes partidos políticos, que se avanza. Sí, hay un problema de corrupción lacerante que nos hiere y nos ofende a todos los mexicanos, los 140 millones de mexicanos. Tu problema ahí que tratan, no lo han logrado, que tratan de violentar la norma, la legislación universitaria, que es una realidad, y todo lo que tú comentas. Pero yo creo que hay nuevos bríos en todos los mexicanos, hay nuevas... ¿Estás seguro? Yo sí lo creo, por supuesto. Después de la liberación del Bester Gordillo, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Mira, después de Romero de Champs y su impunidad. Son cosas distintas. Después de Napoleón Gómez Urrutia. Después de la coordinadora del ZLN, ¿estás seguro? Mira, es cierto, aquí lo de la señora el Bester Gordillo me causa pavor pensar que si la señora es inocente, haya estado 5 años en la cárcel. Alguien tiene que pagar por esa injusticia. Si le reclamaban que sus 1.800 millones de pesos eran ilegales y ahorita la autoridad, la verdad jurídica le dice que son 1.800 millones de pesos de ella y que estuvo injustamente 5 años en la autoridad, alguien tiene una responsabilidad. Lo que tú dices, y me parece verdaderamente ofensivo, que la autoridad electoral haya permitido que el señor Mancera y que el señor líder minero y el señor gobernador de Chiapas hayan podido estar inscrito en la lista plurinominal de los senadores, por cierto, 32 senadores que no debieran de existir, siendo gobernadores de su entidad, y una lista plurinominal donde se votó las mismas entidades de donde ellos son gobernadores y hayan podido ser declarados legítimos. Eso sí me parece muy grave, que la autoridad electoral haya permitido que el joven gobernador de Chiapas, que el señor líder minero que está prófugo del país desde quién sabe cuántos años, y el señor Mancera hayan podido acceder al Senado de la República violentando la norma. Eso sí me parece muy grave. ¿Por qué te fijas nada más en esos retratos? Podríamos abundar en Marcelo Ebrard con el fraude de la línea 2 y su autoexilio. No, pero estábamos hablando de la cuestión. Preguntaste sobre la cuestión de ellos tres, ¿no? Por eso te lo respondí. Pero a ver, ¿me parece asunto menor los linchamientos en Tláhuac? No, claro que no hubo sanciones ni responsables. No lo sé si haya habido ese caso concreto de lo que me estás preguntando. Al señor Monreal, que ahora va a ser coordinador legislativo, no se le acusó públicamente de vínculos con el narcotráfico, peleas con Amalia García. Yo te voy a decir, es muy fácil. ¿La gobernación le dio la voz de alerta que se cuidara porque iban a atentar contra su vida? Mira, contrario a lo que decía Ricardo, que aquí no se respeta los derechos humanos de las personas, entramos diciendo y estamos diciendo y nadie nos ha dicho que no digamos nuestra verdad. Estamos hablando con toda libertad de expresión, pero también es cierto que hay mucha gente malintencionada que con tener un micrófono frente de él puede hablar y ofender, difamar y calumniar a la gente. Y no es cierto, o sea, no podemos creer todo lo que se dice. Por eso el maestro Mario comentaba, hay todo un procedimiento de acuerdo a la ley que te dice para que haya una verdad jurídica, es o no es culpable. Y en el caso del Bester Gordillo nos está diciendo la verdad jurídica que no es culpable. Pues estamos esperando verdades jurídicas, Mario, como el del caso de los 43. Sí, pero seguimos esperando. Sí, lo que pasa, yo quisiera entrar primero a lo del Bester Gordillo. Yo creo que es especialmente significativo en lo que es este sexenio. Tal vez sea la peor falla de un procedimiento en el gobierno de Peña Nieto, porque esto implicó, primero, que se hizo un uso político, que se usó en otros casos, incluso con Ricardo Anaya y con Josefina Vázquez Mota, el empleo político del aparato de administración y procuración de justicia. Segundo, que no se supo integrar adecuadamente, en aquella época todavía no era averiguación previa, hoy es carpeta de investigación, pero en aquella época averiguación previa, porque se le acusó de una serie de delitos que no eran. O sea, se le acusó
Lavado de dinero, el lavado de dinero, evidentemente no había lavado de dinero, era un dinero que se sabía de dónde venía del sindicato. Se hizo mal el utilizar crimen organizado. ¿Cuál era el delito evidente? Se sabía que gastaba mucho dinero, que tenía mucho dinero y que eso no lo declaraba en sus impuestos. O sea, era clarísimo que había un delito de defraudación fiscal y sin embargo ese no se probó, ese no se pudo hacer y el resultado fue que por una mala averiguación previa, por un mal procedimiento, la señora está libre porque la acusaron de delitos que no eran realmente la conducta corrupta que había hecho. Evidentemente realizó unos actos de corrupción ofensivos, sus gastos, el lujo que se daba, lo que gastaba en las tiendas de Estados Unidos. Pero el problema es que se hizo mal el procedimiento y por un error procesal es por lo que la señora está libre. Entonces, la culpa es de la Procuraduría, no es ni del juez ni de ninguna otra gente, sino de la Procuraduría. Asunto puede ser muy interesante porque los abusos que tú diseñas, que nos relatas, no pueden necesariamente ser ilegales. Sí. Porque ella manejaba el dinero de manera autónoma de un sindicato que así se lo permite. Sí, claro. Si sus agremiados o militantes no se lo reclamaban, es otro asunto. Ella pudo haber gastado, abusado, todo lo enriquecido, todo lo que tú has dicho, pero no de manera ilícita o ilegal. A ver, y aunque te molestes, mi querido Mario, de que manejamos muchos casos, pero es que nos rebotan, Ricardo, nos rebotan. ¿Florence Cassés ya se nos olvidó? Mira. O no hablamos porque tú no También quieres ese caso. fue igual error de procedimiento, Bueno, no se avisó al cónsul. Y se le hizo héroe y se le recibió como jefa de Estado simplemente en Francia. Por un principio de no cumplir con la Convención de Viena sobre relaciones consulares, que establece que cuando se va a procesar a un extranjero se le tiene que avisar de inmediato al cónsul, pero por hacer la pantomima en la televisión no se le avisó al cónsul, entonces hubo un error de debido proceso y por eso salió libre. Bueno, está bien. Entonces hablamos de Salvador Cabañas y el tiro que le dieron en la cabeza. Sí, claro. ¿Y cómo se logró salir del país? Porque vino el presidente de Paraguay a negociar. A ver, Ricardo. Mira, no solamente es eso, mi querido Carlos. Por eso es que yo insisto en el mismo tema. Del 2012 al 2016, la Auditoría Superior de la Federación documentó un desvío de más de 302 mil millones de pesos al erario mexicano de recursos federales. Son 21 entidades federativas que al día de hoy no han podido aclarar dónde están esos 302 mil millones de pesos, al día de hoy. ¿Sabes cuándo vamos a recuperar ese dinero? Jamás lo vamos a recuperar. Escuchamos a Yunes antes de las elecciones decir de los 61 mil millones de pesos que le tocan a Veracruz, de esos 21 entidades federativas, el todavía gobernador de Veracruz, Yunes, de esos 61 mil millones de pesos que se desviaron en Veracruz, Yunes dice, ya recuperamos 2 departamentos en Boca del Río. Es un insulto a los mexicanos, es un insulto a los veracruzanos, que se hable de recuperación de 2 departamentos después de que faltan 61 mil millones de pesos en su estado nada más y 302 mil. ¿Preferirías que no se recuperaran? Preferiría que se recuperara todo. Es que tenemos que quitarnos el estigma, los mexicanos, de estar viendo gente presa. Incluso nuestro nuevo sistema de justicia penal refiere las distintas formas, los mecanismos distintos, las distintas alternativas de solución de controversias que no necesariamente son la privación de la libertad. Es decir, esa punición sí o sí de la privación de la libertad versus la recuperación de los activos que se han llevado, que se han robado todas las personas que tuvieron acceso a ese presupuesto, eso nos interesa más. A mí me interesa más tener a un Duarte en libertad, pero que devuelva los 61 mil millones de pesos. No, pues ya estás negociando la ley. Estás en contra de lo que estás afirmando. No, la ley ¿Le quieres dar libertad, pero que regrese el dinero? Te voy a decir por qué. Porque son convenios reparatorios que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y te voy a decir algo, espérame. No solamente estos 21 gobernadores, 302 mil millones de pesos, ¿cuántos cientos o miles de personas? Y no solamente servidores públicos, porque es injusto y falso creer que solamente los servidores públicos roban. Muchísima gente, desde la iniciativa privada, que ha coaccionado a los servidores públicos, que ha hecho cohechos con los servidores públicos, son multimillonarios, han cometido el delito de enriquecimiento ilícito, han lavado dinero. ¿Y defraudación fiscal? Así es, y ahí está, me recordé por lo que decía Mario Rosales respecto del tema internacional de Paradise Papers y Panama Papers. A ver, vamos a hacer una pausa. A mí me pagan por hacer preguntas, formular interrogantes. Yo pregunto, ¿y por qué Napoleón Gómez Urrutia
no sufrió el mismo efecto represor, si se puede decir así, que el Bester Gordillo? ¿O ahí no hubo defraudación fiscal? ¿O por qué el autoexilio? Esto es A Fondo. Volvemos. ¿El aparato de justicia es cómplice, es omiso o es corrupto? Porque voy a anticipar algo, doctor Camacho. Se está filtrando, se está comentando que Javier Duarte de Ochoa podría obtener los mismos beneficios que el Bester Gordillo por falta de una instrumentación jurídica estable. Cuidado. Y te puedo adelantar algo más. Pronto será noticia, fíjate lo que voy a decir, Ricardo. Mario, pronto será noticia por razones jurídicas de manipuleo. Ricardo Anaya, en primer orden. Emilio Lozoya, caso Odebrecht. Gerardo Ruiz Esparza y probablemente Rosario Robles. No lo sé. Mira, tienes razón. Lo que tú estás diciendo es muy real. O hay corrupción, o hay ineficacia. ¿O hay presos políticos? Yo pensaría que no. No, entonces, Pero Bester, mira, ¿qué fue? Yo te voy a decir qué es lo que yo pienso. Es cierto, hay 7 gobernadores. ¿Y qué puede pensar el ciudadano acerca de que hay 7 gobernadores en la cárcel? De que son unos rateros. Esa es la primera impresión. Pero yo no estaría de acuerdo. Impunes, ¿no? Como el de Guerrero, Ángel Aguirre. Yo no estaría de acuerdo en lo que ¿no? dice el maestro Ricardo Peralta, en el sentido de que se desaparecieron 321 mil millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación dice que hay una irregularidad, pero no quiere decir que se hayan jalado la lana. O sea, a lo mejor gastaron lo que era para salud en educación en muchos casos. Pero no concibo yo que un gobernador se jale 50 mil millones de pesos. Y menos en el caso de Duarte, que tiene a la esposa viviendo al lado de Buckingham Palace, ¿no? Sí, pero es una barbaridad. No, yo creo que eso es lo que a veces hacemos escarnio de algo que sí está mal. Está el señor en la cárcel, debe de pagar si cometió irregularidades, pero no pensar que así 321 mil millones de que alguien agarre el efectivo y se los lleve para su casa. O sea, no hay ese dinero físicamente junto. Cuidado, ni lo puedes decir copelas o cuello. Ya vimos cómo se llenan, pues sí, como sí, dicen pero, oye, las caletas. Pero estos son, está hablando 321 mil millones de pesos. O sea, no tiene que ver con el dinero, con los dólares. ¿El sistema judicial mexicano es corrupto, es omiso? ¿O es deficiente? Es deficiente. ¿Deficiente, sí, Mario? Sí, por supuesto. Es corrupto, evidentemente. Ahora, aquí una de las corrupto. Ricardo, La justicia se hace en cada juicio. ¿eso qué quisiste decir? Que no podemos generalizar. Cada proceso que se lleva y cada vinculación a proceso, cada juicio que se inicia, es una forma de hacer justicia. Y ese juez puede ser muy justo y puede ser muy honesto, pero puede ser que el juez de al lado, del juzgado de al lado, no lo sea. Pero también el juez va a hacer justicia en base a los elementos que tenga, que le haya aportado el Ministerio Público. Si los elementos son malos, si hay una mala investigación, ¿qué tiene que hacer el juez? En principio, no recibirlos. Es decir, hoy los jueces no tienen de oficio que recibir una investigación mal hecha y tiene que devolverlos a las procuradurías. Ricardo, y si está bien hecho, hacer justicia con lo que tiene. El ciudadano de calle. Te voy a dar 2 ejemplos a lo que nos estamos exponiendo y en donde la justicia castiga al ciudadano. 1, hay expertos, jóvenes expertos, que se están aventando al paso de los vehículos para acusarte que te atropella. Y va su palabra contra la tuya y el juez determina que el joven tiene razón, tú vas a la cárcel. Segundo caso, hay expertas en el servicio de transporte colectivo Metro, mujeres que empiezan a gritar, Ricardo me manoteó, Ricardo me hizo, Ricardo me faltó. Te detiene y tú, contra la mujer, tú vas preso. Bueno, algo que está sucediendo, Cuidado, incluso ¿Y dónde está la impartición de justicia? Hablando de, ya nos dio una señal a todos los maestros universitarios, porque hay alumnas que están de alguna manera provocando situaciones para después acusar a los profesores de acoso sexual. Simplemente porque saben la dirección o cualquier detalle. Incluso salió un comunicado a PAUNAM porque esa práctica se está haciendo. A ver, catedráticos, México debe estar bajo la sombra de una constitución política o de una constitución moral. Porque hasta yo entiendo, la moral se habla en los templos o en organizaciones filantrópicas, no en la política. Mira. Y el próximo presidente, ya presidente electo de este país, nos ha invitado a construir algo tan elástico, tan subjetivo que es la moral. Yo pregunto, ¿quién va a calificar la moral de los demás? ¿El presidente? No. ¿Cuál moral? ¿La de la coordinadora de maestros? ¿Cuál moral? ¿La del EZLN? ¿A qué moral nos referimos? Mira, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos rige a todos, Parece los que no, mexicanos y todos los que están en el territorio nacional, con todas las extensiones que este tenga. Esa diferencia ya también la aclaró el presidente electo.
es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la única que nos va a regir. Cuidado, habla de amnistía. Sí, sí. Y la amnistía perdonó a Salinas y perdonó a Peña Nieto y perdonó a todo el mundo. La amnistía también está señalada en la Constitución. Eso no es sistema jurídico. Y con los términos que señala la Constitución, es decir, exceptuando todas las conductas señaladas dentro de la Constitución, dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, todas aquellas conductas que son de prisión preventiva oficiosa quedan fuera de cualquier ley de amnistía, y no solo por la Constitución. Los tratados y acuerdos internacionales prohíben cualquier forma de amnistía contra esos mismos delitos, contra esas mismas conductas. Pero regresando al tema de la Constitución moral, hablábamos de los muertos, mi querido Carlos, pero no solamente hay muertos, hay 40,000 desaparecidos y miles de huérfanos, miles de personas que hoy están llorando porque sus familiares están secuestrados y no saben nada de ellos, no saben si ya los mataron. La violencia de los secuestradores cada vez es mayor. Miles de personas mutiladas, disueltas en ácido, unos testimonios desgarradores de miles de personas que hoy están, por cierto, haciéndose en los foros de pacificación de nuestro país. Hay gente que ha criticado los foros. ¿Para qué escuchan a las víctimas? ¿Para qué escuchan sus testimonios si no se va a lograr nada? Y mi pregunta sería, ¿quiénes son los que proponen que no se haga nada? ¿Los guerristas? ¿Los que están acostumbrados a ver esa lluvia de sangre en nuestro país? Yo creo que es momento de poner un dique, hacer algo para pacificar a nuestro país en todo el territorio nacional. Y la Constitución moral, a lo que se refiere, es que la construyamos entre todos y es un fortalecimiento universal, no de mexicanos, ni de una región ni de otra del mundo, universal, donde los principios y valores como humanos los tenemos que fortalecer. ¿Cuál? La verdad, el amor al prójimo, sean o no de una religión o una ideología, una filosofía, una creencia o no, como seres humanos. ¿Creemos en la verdad? Claro que sí. ¿En el amor? Claro que sí. ¿En pacificar? Por supuesto que sí. ¿En la fraternidad, en la solidaridad, en el amor al prójimo? Pues eso lo enseñamos a nuestros hijos, nos lo enseñaron nuestros padres. ¿Cuál es la verdad? Esa es la base de la Constitución. ¿Cuál es la verdad? Dime la verdad del caso Colosio. No, yo me refiero a una verdad del caso Posadas Ocampo. Me refiero a José Francisco Ruiz Massieu. A la verdad universal. A la verdad universal. Pues las verdades históricas, ¿no? Las Yo históricas. quisiera que me permitieras, Carlos, Mario, si me lo permites. Mira, 3 cosas. Primero, la Constitución es nuestra ley fundamental y es un conjunto de normas obligatorias, punto. Las tienes que cumplir y todas las leyes se tienen que cumplir, no es saber si tú quieres cumplirlas. A ver, espérame. Debo de cumplir lo que dicta la Constitución, pero estoy sujeto a un plantón en reforma. Pues sí. Que me limita mis garantías y nadie hace nada. Hay que decirlo también, el derecho no lo puedes aplicar a rajatabla. O sea, toman 5 pelados una calzada de Tlalpan, no van a llegar los militares o los policías a quitarlos a golpes. No puede ser. También tiene que haber tolerancia. Y política. Sí, hay que hacer política. Sí, pero la ley es la ley. Y permíteme decir una cosa. La norma es obligatoria. En el caso de la propuesta del presidente electo, lo que yo entiendo es algo moral, es algo de adentro. Lo acaba de decir muy bien Ricardo, el amor, la verdad, el respeto, el amor al prójimo, que es un término que pues nos confunde o nos podría sorprender por la laicidad de nuestro Estado desde hace 150 años. Eso que me lo digan en un púlpito. Sí, pero vamos, no es una mala intención. Política. Si esto puede servir, que sirva, vamos. Puede ayudar. A ver, en aras de la libertad de expresión, tú te referiste a la libertad de expresión, hablas del amor cuando uno de tus más cercanos, como Pigmenio Ibarra, acusa a los soldados mexicanos de asesinos, no, por porque para eso están. Por supuesto que no, pero entonces, en aras a esa misma libertad, pues lo puede decir. Tú no puedes estar de acuerdo. Aquí Ricardo, de una forma respetuosa, ha dicho cosas que yo no estoy de acuerdo, pero lo puede decir Mario. Pero hay yo límites. No estoy de acuerdo. ¿Puede un legislador como el señor Monreal subirse el día de la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto a decir, ya está el primer muerto en las calles cuando era absolutamente falso? ¿Y no pasa nada? ¿De eso se vale? ¿Eso se vale la libertad de expresión en este país? No hay que faltar a la verdad. Es lo que está comentando Ricardo. ¿Y cuál fue la Ricardo? sanción que se aplicó? Cuando en materia internacional, en una transmisión mundial, de un evento político por esencia mexicana, dicen, este señor ya tiene un muerto en la calle. Mira, cosa absolutamente falsa. ¿Cuál es la sanción? Bueno, si no ha cometido ningún delito, pues no habrá ninguna sanción. O sea, aquí hay que tomar en cuenta. Acusar públicamente de crimen a un prójimo no hay sanción. Comete un delito. Nosotros tenemos un código penal
local, aquí en la Ciudad de México, un Código Penal Federal. Si se falta a una de estas normas, pues tendrá una sanción. ¿Y cuál Por fue? ejemplo, la Constitución. ¿Cuál fue? Obligaba al presidente Fox el día de la toma de protesta a decir una frase que está en el artículo 87. No la dijo exactamente como estaba señalado. No hay una sanción. La gente podría haber dicho, es ridículo, lo hizo mal, no la sabía, pero no está sancionado en la norma penal. Yo nada más concretaría lo último, Mario, si me lo permites. Lo de la droga. Hay tantos muertos, sí tiene responsabilidad del Estado, pero yo creo que esta es una responsabilidad social. Y el otro día lo comentaba, lo decía un alumno, y cuando menos me sorprendió. Me dice, maestro, todo aquel que consume droga en nuestro país es responsable de los 141 millones. Yo no estoy de acuerdo. De los 141 millones de mexicanos que faltan. Porque es el problema 141, no, de la 141 millones, no es lo mucho. que sea, los 141,000. Pero son ellos los que causan este problema. No, ellos los no que causan. consumen. Yo de entrada Es criminalizar a los sorprendo, consumidores, ¿no? me sorprende, pero el que consume de algún lugar lo tiene. partícipe Sí, Claro. y de manera ilícita, si estuviera regulado, no tendría que correr ese riesgo ni uno ni otro. A ver, vamos a una pausa. Volvemos a fondo. Esquemas anticorrupción plagados de corrupción. Mario Rosales Betancourt. Aquí una de las cosas que me preocupa es que con conceptos como lo moral en contra de lo jurídico se pueda utilizar ese concepto, pero en contra, por ejemplo, de lo que establece la Constitución. Es evidente que hay corrupción. Y pongo un ejemplo muy concreto. La corrupción que se está señalando es aquí de los gobernadores. ¿Cuál es la solución que está planteando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Es algo que suena bien, pero que es anticonstitucional, que es poner al lado de cada gobernador una persona que va a ser el que va a manejar ¿Pero el por qué dinero. inconstitucional? ¿Eh? ¿Por qué inconstitucional? Porque en un momento determinado les está limitando al federalismo, está limitando la acción del gobernador, porque realmente el poder real no lo va a tener el gobernador, porque él no va a Y son poder entidades realizar. autónomas Sí, hasta donde exactamente, Oye, sí. Yo creo que soberanas, hermano, soberanas. no autónomas. No, Sí, pero yo soberanas. creo, yo creo que sí. perdón que te interrumpa, mi Sí. tío Mario, para aclarar ese punto. Yo creo que está equivocada la visión inconstitucionalidad de un representante del gobierno federal que va a sustituir, ojo, a sustituir las posiciones políticas que antes tenían los gobernadores, que era nombrar a cada delegado federal. O sea, no, oye, dame la delegación de la PGR, de Semarnat, de Sedatu, para mí. Y ellos nombraban a esos delegados federales. eso tampoco. Hoy, ¿qué está haciendo el presidente de la República? En sus Electo. funciones. Electo. El presidente electo. ¿Qué es lo que va a hacer el presidente? Sí, exactamente, sí. Pues ya no soy el otro presidente, Sí. pero bueno. Pero el presidente electo, ¿qué es lo que está proponiendo? Tener en la figura de una sola persona dentro de la política de austeridad republicana que ha propuesto, para que sea quien se encargue de coordinar todas las acciones del resto de todas las delegaciones federales en una sola persona. ¿Para qué? Para evitar precisamente los cotos de poder de los gobernadores y, por supuesto, subsumirse a esa austeridad republicana que hoy necesitamos en el Pero país. ¿dónde va a quedar entonces la soberanía de los estados? ¿En Ellos qué seguirán aspecto? igual. Lo Hay un dices gobernador. en Hay un una gobernador forma que no va a poética, servir para que nada. cualquiera te la va a comprar. Sí. Pero ya en la operación, Claro. sabes lo que es tener a un poder dentro de otro poder, Que de es que la no es misma así. entidad Sí. y con todos los Y que además centavos sea del tu mundo. enemigo el que Cuando te ganó, menos es un el que le tema ganó la delicado. elección. Es un No tema que se sabemos tiene cómo- que explorar Sí. más, Sí. por supuesto. Es una operación nueva. Oye, Todo lo novedoso en nuestro país siempre va a causar esquemor, porque es una nueva forma de hacer política en el país. y a eso tenemos cuando hay que- ocurrencias, sí. Cuando hay son ocurrencias, temas sí. políticos, sí. Pero mira, vamos a cumplir 200 años de ser una república. Y en esencia el federalismo es la unión de diferente número de Así entidades es. y forman un gobierno y ceden a un gobierno federal. Pero ese no te autoriza para que el gobierno federal mande a un vicepresidente a cada estado y que al final de A un cuentas virrey. el gobernador pues ya no importe en el estado porque la gente se va a acercar al No, no es vicepresidente. así. Sí. ¿Quién va a Es gobernar, un tema Delfina cuando o menos Del es Mazo? un tema polémico Es un que tema se que habría hay que que ajustar plantear bien, y pero, llevarlo a la A ver, norma. esa pregunta es buena. ¿Quién va a gobernar, Delfina Estado de- en el o Estado Del de Mazo? México. En el Estado de México. Quien fue electo por la vía democrática fue Del Mazo con Sí. trampas Para y que sin vaya a trampas. Delfina. Pero que va a manejar el dinero, no que va a decir que se se llega Martínez. y Sin cómo embargo, llegan los el ramos. representante del gobierno federal Sí. ¿Y qué será quien integre
a todas las funciones de la delegación federal, Pero sobre todo el no suministro estatal. de El gobernador recursos. local, así como ganó, tendrá que legitimarse con sus electores, si es que ganó legítimamente, Sí, bueno. y hacer valer su gobierno en su entidad federativa. Y que todos los recursos federales, que es el gran tema, ¿crees que va a manejar los recursos federales son los más importantes para la entidad? Tendrá que hacer lo necesario políticamente hablando para que su figura como gobernador no sea un detrimento frente a sus Mi gobernados. estimada Delfina, a quien conozco en el Congreso, imagínate, le va a entrar a turismo, le va a entrar a comunicaciones, le va a entrar a seguridad, A desarrollo le va a- social, a todos, claro. Oye, o sea, no es posible Le va a ir, eso. como decía en estos micrófonos, le va a ir requete bien. Sí. Oye, a ver, es que esto parece una mesa de billar, carambolas, las pelotas chocan y tocan muchos temas. Austeridad, ojalá y podamos un día reunirnos en este mismo programa para hablar de austeridad. Pero yo no entiendo, hace rato decíamos, te legitimas y ganas confianza siempre y cuando no sean ocurrencias. Yo pregunto, ¿por qué en el plan de austeridad no se habla de cambiar la estructura y autonomía de los sindicatos, por ejemplo? Eso sí no, ahí sí no se meten. Pregunto, financiamiento de los partidos políticos, ¿por qué no tocan ese tema? Yo creo, no lo sé, no soy parte de quienes estudiaron contabilidad y finanzas, pero yo creo que ahorrarías más como nación recortando el financiamiento a los partidos políticos que quitándole la mitad del sueldo a un burócrata. Mira, Me parece son ocurrencias. Esto de los sindicatos, doctor Camacho. A ver, el señor López Obrador dice un contundente no a la reforma energética porque nos vendimos a las transnacionales. Ajá. ¿Y las mineras? ¿No están en manos de canadienses, de japoneses, de holandeses? Ah, pero ahí no se ha comentado nada. Porque llega el señor Napoleón Gómez Urrutia. ¿De dónde crees? De Canadá. Claro. Entonces, ¿dónde está la austeridad? Mira, ¿También a modo y ni modo? Tienes razón lo que dices acerca de disminuir el salario. Eso me parece que es una infamia además. Pero en el caso de los sindicatos, quiero decirte que son recursos privados. O sea, pagan sus cuotas. O sea, un estado dentro de otro estado y se permite en este simplemente país. una organización, ¿verdad?, que se reúne para buscar el beneficio y fortalecer sus derechos. Es una cosa distinta, claro. No estamos pensando en el de Pemex o en el de CFE, que tiene recursos públicos y que le suelta a la empresa productiva del Estado mucho dinero. No me refiero a eso. A ver, ustedes han hablado aquí de la verdad, no yo, ustedes. Hablemos de la verdad. ¿Quién financia la coordinadora? ¿El dinero privado de entre ellos? Por favor. Mira, cuotas sindicales obligatorias. O sea, ¿quién financia esos movimientos? Mira, mi querido Carlos, Pues los mismos la nueva ley del Sistema Nacional Anticorrupción, novedosa y que hay que reconocerlo, es una buena ley, que por supuesto todo es perfectible, ya integra a los sindicatos como un ente jurídico susceptible de auditorías En lo público. en lo público. Además, a las instituciones privadas, todas, con la misma aplicación que si fuera una entidad pública. Estamos empezando esta situación dentro de una visión distinta de gobernar. Por supuesto que hay mucho que hacer. Tocaban el tema de los salarios. No van a ser disminuciones a la clase trabajadora, ni a los sindicalizados, La ni a la clase gran trabajadora mayoría. somos todos, ¿eh? Sí, no importa el nivel. Pero somos todos. hablando, digamos, A la mayoría. coloquialmente de la clase trabajadora, ¿a quién sí va a afectar esa disminución? Que nadie va a poder ganar más que el presidente de la República. A la alta burocracia. Y realmente Los son muy funcionarios. pocos servidores públicos a los cuales se les va a disminuir. Pero ganan muchísimo, mi querido Carlos. Hay personas que ganan 300,000 pesos de salario frente a un trabajador que gana 2 o 3 salarios mínimos. los ministros Es de una la Corte, desigualdad 300,000. brutal. Pero a ¿quién ver. gana 300,000? O sea, A ver, solamente el Poder Judicial, ¿no? No. El vicepresidente de la Comisión Nacional de la Bancaria Comisión y Nacional Valores. Bancaria y de Valores, 290,000 vicepresidente. Oye, Ricardo. Los sueldos más del prestaciones. INE. Ricardo, Es brutal. me voy Es a brutal, sujetar doctor. a tus mismos argumentos, con todo respeto a tu ejercicio de libertad. Me parece que eso es una franca manipulación. En este país se debe pagar y pagar bien el talento. Claro. Y no porque el señor de abajo no estudió por la razón que quieres, pobrecito, hay que bajarle al otro. Es que es un compromiso. No, eso es una Carlos. manipulación absurda. Fíjate, la gente que vaya a querer trabajar en Lo el que nuevo deben de hacer gobierno, los de abajo es prepararse para ganar como los de arriba y no al revés. No, luego resulta que No puedes, a ver, en los mandos medios hay Mario, gente de mucho talento, Mario, muchos el mensaje conocimientos, no puedes ganan decirle mucho. a los jóvenes, te voy a educar gratuita y obligatoria.
toda tu formación académica para que salgas y ganes 15,000 pesos No, mira, de burócrata. yo ¿Se van a ir te voy a al decir algo. ambulantaje o al narcotráfico? Yo soy egresado de escuelas públicas. He Yo sido también. servidor público. Tú también, Sí, claro, tú también. por supuesto. He sido servidor público, he trabajado en iniciativa sí, no. privada. Prácticamente todos nos hemos trabajado en la academia, en el servicio privado también de nuestra profesión, y no nos ha ido mal, por fortuna. El hecho de que se justifique que tienen que ir a escuelas privadas, que tienen que prepararse más para ganar más, hay gente que no necesita ganar más, es un compromiso de mística de servicio público. La alta No, pero burocracia nadie en ha este dicho nuevo que por gobierno obligación es un vayas a tema de educación mística privada. de servicio. Servir a los demás es una forma de vida. Ya lo sé, pero nadie ha dicho que por obligación Y tienes no que ir a necesariamente educación tienen que privada. ganar millonadas. Y te lo digo con todo cariño y respeto a mis compañeros también. Yo no aspiro a tener un yate, a tener una mansión, a tener un vehículo de lujo, como muchos servidores públicos que hoy los tienen. Y no por su salario, porque pagarles bien a esos servidores públicos no ha detenido la corrupción. Muchos servidores públicos que ganan millonadas son aparte multimillonarios por los actos de corrupción. Mira, Entonces, Ricardo, no justifica nos vamos. el pagarle No, bien a alguien conclusión rápida, Ricardo, José. para No, que dejen de ser corruptos. En ese sentido, vuelvo a decir, no pienso igual que tú. No es posible que una Viva la persona diferencia, que Ricardo. gane 60,000 pesos pueda tener a 2 jóvenes en la universidad, pueda que pagar una que entren renta, a la pueda universidad pagar de una su casa. cocha. A Nosotros ver, somos egresados de sí, escuelas hermanito, públicas, y pero aquí cuando íbamos estamos. nosotros éramos muy poquitos. Ahora no aceptan a 60,000, 70,000 jóvenes. Allá hay 17 chavos que salieron con 10 cerrado Muy bien, para el qué examen bueno. de admisión a la universidad. ¿10 qué bueno. de cuántos? De 140,000. Ah, fíjate, bueno, nada más. Se pongan a estudiar. Muy bien, nos vamos. Doctor Camacho, Gracias, Carlos. eres Gracias. un muy buenas provocador. noches. Gracias. Mario Rosales Betancourt. Muchísimas gracias. Al contrario, Ricardo Peralta. Querido Carlos, encantado. Muchas gracias. Gracias y gracias a usted, como siempre, por estar en atención y en auditoría a estos contenidos que ya los conoce usted. Son a fondo. Nos vemos en la próxima.